Muchos alquimistas desde la época medieval intentaron obtener la famosa y codiciada piedra filosofal, una sustancia mágica capaz de transmutar metales vulgares en oro. Otros también consideraban su capacidad de proporcionar la eterna juventud o la inmortalidad. Lo que pocos conocen es que en 1979, el médico y químico catalán José Gifreda, poco antes de su muerte, comunicó que había logrado completar esta anhelada y extraordinaria labor alquímica, conocida como Opus Magnum o la Gran Obra. Pero ¿quién era José Gifreda? Además de ocultista y bibliófilo, algunos de sus allegados lo consideraron un avezado practicante del espiritismo, de la magia ceremonial, de la astrología y de otros menesteres esotéricos y herméticos de alto nivel. Gifreda nació en torno a 1691, era una persona de buena familia barcelonesa, nació en Barcelona. Él se licenció en ingeniería industrial, posiblemente en la rama de química, posiblemente. Y luego más tarde también se licenció en medicina, aunque hasta donde yo sé nunca ejerció ninguna de las dos. No necesitaba, al parecer, trabajar para vivir, tenía una buena situación económica. Él estaba totalmente encerrado en su vida privada. Alquimista, sí, estudió la alquímica, pero yo diría más como Cancelliet lo nombró, era un filósofo hermético. Y para Cancelliet, Eugène Cancelliet, que era el gran filósofo francés, el gran hermetista, consideraba a Gifreda curiosamente como su maestro y recibía indicaciones de él, con lo cual me hace suponer que la posición, el estatus de Gifreda sobre Cancelliet indicaba que él consideraba que él tenía un conocimiento muy elevado. Esa influencia sobre el venerado alquimista francés rodeó a Gifreda de un aura especial, de poder y admiración entre los suyos. Y es que Eugène Léon Cancelliet era el supuesto discípulo del alquimista más famoso del siglo XX, Fulcanelli, seudónimo que encierra la enigmática identidad, hasta hoy no desvelada, del autor de los bestsellers El secreto de las catedrales y Las moradas filosofales. Gran parte de sus conocimientos, que le otorgaron prestigio en un círculo muy restringido y selecto de sabios ocultistas franceses, Gifreda los desarrolló en un entorno muy especial, una masía o mansión en el distrito condal de Sarriá-San Gervasio. En el año 1928, los padres de Josep Gifreda regalan a Josep y a su hermano Mario una casa de alto standing en el barrio Alto, en el barrio de Putxet de Barcelona, concretamente en la calle Marbella. Yo pude en el 2017, gracias a la amabilidad de la propietaria, una mujer que se llamaba Sonia, pude visitar la casa de Gifreda. Pero me indicó que el segundo piso estaba cerrado, que no se podía entrar en él, y solamente me mostró unos cuartos particulares que tenía, una pequeña habitación que supuse sería el lugar donde tenía el laboratorio alquímico, y una casa llena de restos, de un montón de cuadros, de imágenes sugerentes, y su biblioteca, que estaba completamente vacía. Tenía una cámara Kirlian,
claro, en aquellos años, en los años 30-40, pues imaginaros una cámara Kirlian, que hoy en día sabemos lo que es, pero en aquellos años que ellos pudieran ver pues el aura, ¿no? Es decir, era un personaje muy peculiar. Tenía 2 bibliotecas. Él recibía siempre a los personajes que venían a su casa en una de las bibliotecas, a los personajes, vamos a decir, normales. Ese era su despacho. Pero luego tenía otra biblioteca. Era donde tenía los grandes libros de magia y filosofía hermética, alquimia, temas egipcios, etc. Es ahí donde recibía a sus preferidos, los únicos que podían acceder ahí. Eran estos personajes. José Gifreda gastó muchísimo dinero en la compra de libros, en la compra de reliquias, en la compra de material egipcio y en la compra de objetos de lo más variopinto. Allí había primeras ediciones de Paracelso, primeras ediciones de Cornelio Agripa, traducciones de textos de Platón. Había libros de Ramón Llull, de Arnau de Vilanova. Es decir, el que conoce el mercado de los libros antiguos de alquimia sabe perfectamente lo que valen esos libros. El gran escritor y crítico de arte Juan Eduardo Cirlot Laporta fue uno de los pocos sabios que pudo acceder a la biblioteca secreta de Gifreda, privilegio que le sirvió para escribir su mítica obra titulada Diccionario de Símbolos, publicada en 1968, traducida a numerosos idiomas. Su hija, Victoria Cirlot, recuerda para cuarto milenio la peculiar figura de Gifreda y su relación con su ilustre padre. Había una biblioteca en Barcelona de ese que nosotros en casa siempre oímos llamar como Mago Gifreda, a donde mi padre iba y donde Gifreda tenía, pues bueno, algunos libros importantes, por ejemplo, de alquimia, de los siglos, bueno, XVII, por ejemplo, que son citados rigurosamente en el diccionario de símbolos de mi padre. Es decir, que la biblioteca de Gifreda fue algo importante para la elaboración del diccionario de símbolos. Nosotros nunca lo conocimos hasta un buen día, en que estamos al final de la vida de mi padre. Mi padre estaba enfermo, estaba en la cama directamente, y había venido a verle el doctor Sarró, que era el psiquiatra de Barcelona, con el que mi padre tuvo una gran amistad, y de pronto apareció el mago Gifreda. Ni mi madre, ni mi hermana, ni yo lo conocíamos. Nunca lo habíamos visto. Él se presentó y además lo había avisado. Bueno, indudablemente él sabía que Cirlot se estaba muriendo y le vino a ver. Y luego se despidió y bueno, recuerdo la despedida, ¿no? Porque para él la muerte no era nada importante. Y nos dijo, bueno, ya se reencarnará, ¿no? Y se marchó, y ya nunca más lo volví a ver. Era un hombre ya mayor, estoy hablando del 73. No sé, debió ser enero, febrero del 73. Después de la muerte de su hermano Mario y de su esposa, José Gifreda pasó a vivir de manera casi monacal, tan solo acompañado de su fiel ama de llaves, María. Recibía muy pocas visitas, como el alquimista belga, el barón Charles d'Hautfort, o el francés Delacroix-Haute, pero también un personaje más excéntrico que buscaba el elixir de la eterna juventud. Fuimos a casa de Gifreda en la calle Marmellá con esta amiga María Asunción, una excelente astróloga, y nos abrió la puerta María y nos dijo, oh, se acaba de ir Dalí, por un momento no, Salvador Dalí, el gran pintor, ¿no? Y entramos por la puerta pequeñita, porque hay 2 puertas, y subimos unas escaleras y llegamos a una gran sala que era todo biblioteca, y ahí estaba Pepe, porque era Pepe Gifreda. María, que era muy respetuosa, decía siempre el doctor Gifreda. Desgraciadamente conocí Gifreda ya muy decaído, en los últimos 3 años, 4 años.
sí tenía un espacio aparte donde practicaba la magia ceremonial y concretamente la de Eliphas Levi. El dogma y ritual de alta magia, que fue un libro que causó cierto furor y que fue el responsable de ese libro de que la magia experimentara un revival, un renacimiento. Pues ese parece ser que estaba en su propiedad. Gifreda siempre hablaba de lo invisible. Lo invisible era como si él estuviera a caballo entre dos realidades, la de cada día y luego una realidad oculta, subyacente, que está detrás de todo. Era muy hipersensible. Se le consideraba mago porque hacía magia y era capaz de hacer cosas interesantes, por ejemplo, sanar a las personas. Consta que hacía un tipo de imposición de manos en las cuales podía sanar a las personas. Se ve que tenía la capacidad de sacar la enfermedad y pasarla a un árbol. Y el árbol en cuestión, de este patio de aquí, de este jardín, que quedó el árbol muerto. No lo vi, pero es una cosa que me explicó él y que me explicaban más personas. Yo sé que hacía espagiria, que tenía muchos elixires y cuestiones que había hecho a base de plantas. Si lo hubiésemos de explicar de una forma muy rápida, diríamos que la espagiria es el arte de construir tinturas madre, el arte de construir elixires, el arte de construir extractos secos o extractos fluidos, es decir, de concentrar los principios activos generalmente de un vegetal, en un pequeño recipiente que hay que tomar con gotas por su alta concentración de principios activos. Esto él lo hacía y tenía una buena colección de tinturas madre, diríamos hoy, que daban fe de que sí conocía el arte alquímico, cuanto menos en la parte espagírica. En la época que le tocó vivir a José Gifreda, las sesiones de espiritismo estaban de moda, pero en su mansión del barrio Putxet, sus contactos con el más allá eran muy privados y particulares. Incluso a su criada María, que le atendió hasta su muerte, no le permitió el acceso a estas invocaciones sobrenaturales. Gifreda tenía en su casa un cuarto especial en el segundo piso. Ese cuarto especial era prohibido para todas las personas, incluso para María, porque era el cuarto que utilizaba para ponerse en contacto con su espíritu. Él tenía un personaje que le visitaba en forma de espíritu y le daba información. La única persona que fue admitida a entrar fue la esposa de la Coa-Ot, y Gifreda la admitió porque encontró en ella capacidades telepáticas muy interesantes. Es decir, que seguramente el Gifreda mago era un Gifreda básicamente nigromante. Es decir, porque hay que enlazarlo con la historia del espiritismo. Él tenía allí una especie de como piedra o bola o algo, con el cual decía que podía comunicarse con entidades. Una de ellas, a él le llamaba el invisible, que esa entidad le daba información. Poco a poco, José Gifreda fue invirtiendo su fortuna familiar en libros y objetos de arte para su mansión del Putxet, al mismo tiempo que un gestor acabó por dejar al alquimista prácticamente en la miseria y agobiado por las deudas. A medida que sus problemas de salud se agravaban y la edad avanzaba, 3 jóvenes supuestos discípulos también contribuyeron para despojarlo de su impresionante biblioteca.
Todo fue muy sórdido, y envuelto en una normalidad sórdida. Es decir, sencillamente hubo mentiras, es decir, se hizo entró gente engañando a la ama de llaves de Gifreda, diciendo que estaban autorizados por el propio Josep a recoger unos volúmenes. La mujer dio crédito, aquellos se lo llevaron. Lógicamente se llevaron lo que les pareció mejor. Pues seguramente serían llevar, esto es una conjetura mía, ¿no? Seguramente serían llevar los libros que a la sazón debían parecer más antiguos, ¿no? Es decir, los cubiertas de pergamino y los lomos en piel y oro. En 1979, poco tiempo antes de la muerte de Gifreda, varios alquimistas franceses supieron que el alquimista había logrado la tan ansiada gran obra, es decir, la famosa piedra filosofal. Antes de morir, Gosset Gifreda, en 1979, escribió una carta a Delacroix-Haute, que era su discípulo, indicándole que había conseguido encontrar la verdad filosófica y que iría a la ciudad de su maestro, que era un filósofo conocido en Francia como Coton Alvar, para presentarle los resultados. Delacroix-Haute dijo: mira, voy a visitarte porque es muy importante para mí, pero cuando llegó, fue en el año de 1980, Gifreda había muerto. Gifreda, en una de las últimas cartas que le escribe a Henri Coton Alvar, le dice: creo que ya he encontrado el mercurio de los filósofos, me gustaría entrevistarme contigo. Y Coton Alvar le dice: sí, te espero. Murió Josep Gifreda al poco tiempo y ese encuentro no se pudo producir. ¿Dónde está ese mercurio de los filósofos? Seguro que alguien lo tiró pensando que era a lo mejor una cosa que no tenía ningún valor.